El 15M fue un punto de inflexión en la historia de España. Podemos nació de aquella experiencia y buena parte de nosotros nos curtimos en otra manera de hacer política en esas calles indignadas. Hoy ha dicho Pablo Iglesias que el 5º aniversario de Podemos es triste. Íñigo Errejón, en una decisión que ha generado mucha perplejidad, ha decidido empezar otro proyecto y con ello saltarse los estatutos de Podemos, las decisiones de la militancia, las disposiciones de los órganos. Hoy nos ha contado Errejón que dice adiós a Podemos y busca acomodo en el partido que ha fundado Manuel La Carmena. Ha generado mucha perplejidad porque se lo ha comunicado a su secretario general del partido con el que se hizo diputado y por el que cobra un sueldo todos los meses apenas 5 minutos antes de que saliera en todos los medios de comunicación. Perplejidad porque no lo ha consultado con sus órganos, porque no lo ha consultado con las bases, porque no ha escuchado el mandato que había desde las bases para presentarse Podemos con su nombre en las comunidades autónomas. Las cosas no se hacen así en ningún sitio, ni siquiera la lista Macron fue tan personalista. Perplejidad porque en esta pelea de 5 años nada duele más que el que tiene que cubrirte las espaldas no lo haya hecho y no lo haga porque está con otras tareas suyas. Lo cuenta Omar Cabezas en ese libro hermoso de La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. El 15M nos mandató a hacer las cosas de manera diferente. Ese mayo de 2011 pilló a Íñigo Errejón trabajando fuera de España, pero entendió perfectamente que lo que estaba pasando en la Puerta del Sol era esencial. Sus compañeros y compañeras de Juventud Sin Futuro y de Contrapoder se lo contaron. 3 años después decidimos montar Podemos. Es verdad que nos costó trabajo traer a Errejón a que acompañara el proyecto. Él tenía sus planes laborales fuera de España, ganaba un buen dinero y nos decía no terminaba de ver claro el proyecto como para arriesgar lo que tenía fuera. Al final pudimos convencerle porque era algo del 15M y él lo entendió. Su ambición personal, siempre lo pensé, desde que era alumno, era necesaria en proyectos de este tipo y más aún en el de convertir el impulso del 15M en un proyecto político. Errejón, desde que fue alumno en un par de asignaturas en la Facultad de Ciencias Políticas, me pareció uno de los alumnos más brillantes y siempre entendí que su ambición era un motor de explosión. Es verdad que siempre he pensado que su ambición era excesiva y que aún es muy joven como para tener tanta prisa, pero también he pensado que esa ambición compensaba a otros como yo que pecamos por defecto. Errejón es un hombre calculador, frío, listo y con un enorme sentido de la oportunidad. Igual no son buenos atributos para algunas cosas, pero son muy prácticos cuando se monta un partido. Podemos cumple 5 años. Nadie imaginaba hace 5 años a Urdangarín en la cárcel, al PP en los tribunales, a Rajoy fuera de la Moncloa, a 100 casos del PP en los tribunales. Hace 5 años eran impensables, no sé, un salario de 900 euros, la posibilidad de frenar el robo de los alquileres o hacer justicia con las pensiones a los pensionistas. O sacar a Franco del Valle de los Caídos y tener al mismo tiempo una relación con Mélenchon, con Corbyn, con Sanders y con Syriza, que ahora, nos lo ha dicho Juncker, la castigaron con brutalidad solo para que el neoliberalismo triunfara en la Unión Europea y nos diera aquí, en España, a Podemos, lecciones de lo que nos esperaba si no nos portábamos según nos mandataban desde Bruselas. 5 años, pero el cumpleaños es triste, porque Íñigo Errejón ha decidido romper con Podemos y es doloroso. No se puede desoír a las bases, saltarse los órganos, jugar por libre, pero la política, tiene estos quiebres. Es verdad que le deseo suerte porque el partido que va a crear no puede ser muy diferente del que representa Podemos. Errejón, es verdad, perdió en Vistalegre 2 en Podemos y ahora lo intenta en otros sitios. De acuerdo. La ambición a veces es buena, otras veces es menos buena, pero le deseo suerte a él y a los compañeros y compañeras que la acompañen. Eso sí, desde mi perplejidad, supongo que Errejón va a recordar todo lo que nos enseñó el 15M y obrará en consecuencia. Que piense bien qué va a hacer con el escaño ahora que se va a presentar por otro partido y que no le regale a la derecha, por favor, la vergüenza de que hable de comportamientos inasumibles en un partido que ha venido a cambiar la política. Que sea honesto e inteligente y no permita que estemos mucho tiempo hablando de nosotros, ahora que los derechos de las mujeres están en peligro, ahora que las multinacionales vuelven a amenazar a miles de puestos de trabajo, ahora que la extrema derecha está construyendo gobiernos en nuestro país. Ojalá sepa, porque venimos del 15M, que tenemos el mandato de acabar con esa maldición de la izquierda de fragmentarse y que esa fragmentación no se traduzca en debilidad para todo lo logrado en estos 5 años por Podemos.
Y a Podemos, pese a la tristeza, le deseo un feliz cumpleaños. ¿Sabéis por qué? Porque quizá ahora puede encontrar un rumbo elevado que era imposible de construir cuando desde dentro hay gente que estaba armando otro proyecto y hacía muy difícil que Podemos levantar al vuelo. Ya nos encontraremos. Ahora toca regresar en Podemos a lo que nos convocó, que no son proyectos personales, sino recuperar o reinventar la democracia. Las estrellas, dice el poeta, son para quien las trabaja. Vuelve a ser tiempo de trabajar como si estuviéramos empezando. Bienvenidos y bienvenidas a La Frontera, desobedientes. Piensas que estoy muy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste, Maneras de vivir. me sorprendo del bullicio y ya no sé qué decir. La invitada que nos acompaña esta noche empezó en los derechos humanos, está en los derechos humanos y volverá a los derechos humanos cuando deje la política. Antes de meterse en esa melé que es el Parlamento, era investigadora en formación y realizaba una tesis doctoral sobre experiencias migratorias, género y movimientos sociales. Ha estado en esos sitios donde el dolor se enseñoreaba, pero no ha permitido que le robasen la sonrisa. Tampoco se ha visto la obligación moral de tener que explicar que esas cosas no se venden y nunca ha traicionado su compromiso. Ha participado en distintas organizaciones y movimientos sociales y su horizonte siempre ha sido la lucha por los derechos de las personas migrantes. Buenas noches, Yone Belarra, es un placer tenerte donde, si no, aquí, en La Frontera. Muy buenas noches, el placer es mío, tenía muchas ganas de venir. Un día duro. Una pena que sea en un día como este, porque creo que los cumpleaños son para celebrarlos y para celebrarlos en familia. Y saber que un compañero que ha sido muy importante en la construcción de Podemos, como Íñigo, nos deja, pues creo que no es un día para celebrar. Pero bueno, una vez más, Pablo Iglesias ha tenido que ser ejemplo de responsabilidad y a mí me da pena porque creo que Pablo Iglesias ahora mismo está siendo un líder político muy reconocido en Europa por compartir los cuidados al 50%. Creo que es el primer líder político de ese nivel que está compartiendo los cuidados al 50% y ha tenido que abandonar por unas horas sus cuidados de paternidad para tener que ocuparse de este tema, ¿no? Con lo cual, pues a mí me da pena. Claro. No es un día feliz. Imagínate a mí que lo conozco desde que era estudiante, ¿no? Creo que además el momento es un momento muy delicado, ¿no? Porque por un lado España, el gobierno de Pedro Sánchez, apoyado, ¿no?, por Unidos Podemos, está presionando a Europa para que termine con las políticas de austeridad. Y creo que eso es relevante no solamente para España, sino para todo el continente, ¿no? Entonces, todo lo que debilite, ¿no?, de alguna manera esa pelea, creo que es desafortunado. Sobre todo porque no vemos a un Partido Socialista muy convencido en esta pelea. Claro. Creo que la mayor parte de las grandes medidas que hay en esos presupuestos es porque literalmente se las hemos arrancado en las negociaciones al Partido Socialista.
Entonces, realmente quien está siendo el motor del cambio y quien está cuestionando que se pueden hacer las cuentas con la gente dentro, pues es Unidos Podemos, ¿no? Por Claro. eso tenemos la obligación de tener el proyecto político más fuerte posible y para poder seguir dando esa pelea hacia afuera, ¿no? Yo creo que la interna nos ha desgastado mucho, creo que además a los militantes y a las militantes de Podemos les agota que no se respete el mandato de la unidad y ahora mismo tenemos que avanzar precisamente para no perder fuerzas en el adentro y poder seguir trabajando para hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente, que creo que es lo que mejor se nos da. Porque creo que ese salario mínimo de 900 euros nadie se lo esperaba. Creo que nadie hubiera dicho que era posible hace unos meses. Yo recuerdo en Vistalegre 2, cuando entró Pablo, la gente empezó a gritar presidente, presidente, presidente. Cuando entró Íñigo, ¿no? La gente empezó a gritar unidad, unidad, unidad. Creo que los dos asumieron lo que eso significaba, ¿no? Creo que a diferencia, ¿no?, de otros congresos de partidos donde el que pierde, ¿no?, se va a su casa, ¿no? A Íñigo se le buscó un espacio, pero al final el mandato de la unidad ha sido desoído, desgraciadamente. Pero también yo creo que hay elementos de optimismo, ¿no?, porque también la clarificación, ¿no?, eso que estaba siempre ahí como que no terminaba, ¿no?, de aflorar, aflora. Y bueno, pues ahora las cartas están sobre la mesa y adelante. Yo la verdad es que tengo clarísimo dónde estoy porque creo que si Podemos no se hubiera mantenido firme como nos hemos mantenido en estos últimos años, no estaríamos ahora donde estamos. Ayer me preguntaban precisamente por el 5º aniversario de Podemos qué creía que había sido el proyecto durante estos años y yo le contestaba muy claro, es concretar en hechos qué significaba ser el partido del sí se puede. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues que cuando otros decían que no se podía echar a M. Rajoy de la Moncloa, le echamos, que cuando nos dijeron que no podíamos hacer las cuentas con la gente dentro, sí las hicimos, y que cuando el enemigo señala el camino, pues ya sabemos dónde hay que estar. Hay que ir por otras direcciones. Oye, Jon, todo lo que recibimos, ¿no?, últimamente, sobre todo todo el comienzo del siglo XXI ha sido demoledor. Todo lo que tiene que ver con la inmigración, todo lo que tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida en tantos lugares del mundo, ¿no? Guerras en Asia, hambrunas otra vez en África, hace que los que trabajéis con derechos humanos estéis trabajando con sitios donde hablaba con un cura que trabaja en África, parece que Dios se ha olvidado de pasear. Dios se ha olvidado de pasear por bastantes países en África, sin ninguna duda, pero también por algunos barrios de nuestras propias ciudades en España. Yo siempre insisto mucho cuando hablo de derechos humanos que es fácil delegar la responsabilidad y pensar que los derechos humanos se vulneran en otros países, pero que en España, hoy en pleno 2019, se están vulnerando los derechos humanos también. Creo que uno de los sitios más terroríficos que yo he visitado nunca es el centro de La Purísima, un centro de menores en Melilla, donde los niños están hacinados en habitaciones, durmiendo en el suelo, varios niños incluso en un mismo colchón. Eso nadie se lo imaginaría en España, no sale quizás en los medios de comunicación, pero es gravísimo y nos interpela. Y nos interpela aquí y ahora, no solo en otros países, no solo en los países del sur, sino también aquí por la situación que viven muchos vecinos y vecinas nuestros. ¿Dónde te nació a ti esa sensibilidad por los derechos humanos, la inmigración? Bueno, pues yo empecé... Los de abajo, de entre los de abajo. Ciertamente, lo digo porque hace poco, bueno, lo señalaba una persona muy reconocida por mí como el esclavismo del siglo XXI y ciertamente hay muchas de las situaciones que viven las personas migradas y refugiadas que son situaciones prácticamente de esclavitud, ¿no? Que haya mujeres que trabajan internas en pleno siglo XXI son condiciones de semiesclavitud en pleno siglo XXI, ¿no? Pues yo terminé de alguna manera, casi por casualidad, en un programa de acogida de Cruz Roja en Pamplona, precisamente después de la crisis de los cayucos en 2007, pero a mí lo que me llevó a politizarme precisamente para defender los derechos de las personas migradas es el hecho de que yo trabajaba en intervención social, yo siempre he estado en distintas organizaciones sociales y yo trataba de hacer mi trabajo lo mejor posible, con mi mejor voluntad, pero mi mejor voluntad no era suficiente cuando lo que estaba vulnerando los derechos de esas personas eran las políticas que daban el marco a ese programa. Y eso es tardé más tiempo en darme cuenta, pero fue la razón por la que yo me politicé. Yo trabajaba, fíjate qué ironía, cuando el Ayuntamiento de Madrid era el Partido Popular,
trabajando en inserción sociolaboral de personas inmigrantes en situación administrativa irregular, que la ley de extranjería no les permite trabajar en condiciones de legalidad. ¿Cómo vas a insertar sociolaboralmente, entre comillas, a alguien que no tiene las condiciones de legalidad para hacerlo? Bueno, pues esas eran las contradicciones de las políticas migratorias hipócritas del Partido Popular, y yo pensé que la mejor manera de contribuir a que esa gente viviera mejor era pues trabajando por las políticas, porque cambiaran esas políticas migratorias. Es curioso porque la derecha siempre ha tenido como esa parte, ¿no?, de vinculación con la Iglesia, ¿no?, y con supuestamente esa compasión, pero parece que se les ha desaparecido, ¿no? No, yo le preguntaba un día al ministro Zoido, que salió en el ABC, que era una de las personas más religiosas del gobierno de Mariano Rajoy, por qué si Jesús, María y José fueron los refugiados en su momento, no cumplía ahora con la cuota de acogida a la que se había comprometido España con la Unión Europea, que era una cuota ridícula, una cifra ínfima, pero que sin embargo ni siquiera eso estaba cumpliendo España, ¿no? La verdad es que no me contesto. Creo que el cristianismo algunos lo tienen olvidado en un cajón. En cambio es un discurso que se repite, ¿no?, y que la gente lo entiende. Al final nos encontramos con que los penúltimos se solazan odiando al último, ¿no? Terrible. Oye, quería preguntarte una cosa que a mí me preocupa profundamente, ¿no? Las declaraciones de Juncker, el presidente de la Comisión, diciendo masacramos a Syriza y masacramos a Grecia para castigarles, ¿no?, para lanzar un mensaje de advertencia al resto de Europa. A mí me dejan atónita esas declaraciones y me preocupan muchísimo, sobre todo porque no tienen vuelta atrás. Los pensionistas y las pensionistas griegos a las que les recortaron la pensión, los trabajadores que se fueron a la calle, o la situación de crisis total en la que han dejado... La gente que se suicidó, ¿no?, toda la gente que se suicidó en Grecia. Total. Pues ese es el mejor ejemplo que ese, ¿no?, que es crudísimo. Esas personas ya no van a poder recuperar su vida. Y yo lo que me venía a la cabeza escuchando a Juncker era una cosa que le decía mucho Irene Montero al Partido Popular: no nos vale que reconozcáis que habéis robado, tenéis que devolver el dinero. Pues no vale solo con que Juncker pida perdón o reconozca que le torcieron el brazo a Grecia, en gran medida porque querían dar una lección, y especialmente una lección a España, en un momento en el que el auge de Podemos era meteórico, ¿no? En ese momento, bueno, creo que había que mandar un mensaje y lo hicieron así, torciéndole el brazo a Grecia. Pues no vale solo con que Juncker lo reconozca, la Unión Europea tiene que dejar de imponer políticas neoliberales que, por cierto, son las que generan el caldo de cultivo para la extrema derecha. Como recuerdo, ¿no?, a gente como Maroto, ¿no?, y muchos tertulianos diciendo, pues los de Podemos, ahí está lo que ha pasado con Grecia, ¿no? Es decir, que ese castigo era directamente dirigido, no contra un país pequeñito, que su economía es apenas la de la Comunidad de Madrid, es el 2,8%, ¿no? Era contra un aviso a España, un aviso a Italia, ¿no?, para que países más grandes no fueran por ahí, ¿no?, y se encontrase un argumentario. Y hay cosas que no tienen sentido en su momento y dices, ¿y por qué habrá pasado esto?, ¿no? Y luego miras, pasado no tanto tiempo, y dices, allá había una mano negra enredando, ¿no?, para que las cosas fueran de esa manera y no de otra. Claro, por eso es tan importante refundar el proyecto europeo. Yo creo que podemos tener una Europa que merezca la pena, pero esta Europa que ha sido construida sobre los privilegios de Alemania y de Francia principalmente, y que básicamente ha impuesto esas políticas de austeridad en materia económica, que ha generado la desigualdad y la pobreza, que después han permitido a la extrema derecha señalar a tu vecino o a tu vecina como responsable de una situación que en realidad estaban generando de manera a propósito, ¿no?, como se ha visto en el caso de Grecia, para generar pobreza y desigualdad. Pues yo creo que toca cambiar muchas cosas en la Unión Europea. ¿Se pueden cambiar cosas desde las instituciones? Te lo digo porque tengo la sensación de que hay gente que confió en Podemos, han pasado 5 años, apenas ahora, ¿no?, cuando entre el primer salario mínimo de 900 euros pueden empezar a ver cosas tangibles, pero es también factible que la gente diga, no se puede cambiar nada, a la mierda todo, ¿no?
En las instituciones no se puede cambiar nada hasta que entras en las instituciones y demuestras que sí, diría yo. Creo que en las instituciones, solo en las instituciones, hay poco que se pueda cambiar, precisamente porque la dinámica de la propia institución es conservadora en sí misma. Es una peculiaridad que hemos comprobado chocándonos contra la pared varias veces a lo largo de estos años. Pero creo que la alianza, y esa alianza sí que ha sido muy estratégica y ha generado muchos cambios en los últimos años, entre el trabajo en las instituciones y las movilizaciones en la calle, la toma de conciencia por parte de la gente de que tienen que hacer política en primera persona. Estoy pensando en las mareas de pensionistas, estoy pensando en quien ha puesto en la agenda en España todo el hecho de que las mujeres estamos hartas de que nos pregunten si te vas a quedar o no embarazada en una entrevista de trabajo, de que queremos permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, o de que estamos hartas de cobrar menos que nuestros compañeros hombres por el hecho de ser mujeres. Eso lo ha puesto encima de la mesa el 8M. Y eso es lo que a nosotros nos ha permitido, por ejemplo, llevarlo a la mesa de negociación con el Partido Socialista y exigir esas medidas en primer lugar, no como antes, en la agenda feminista estaba la última de la fila. No, exigirlas en primer lugar. Eso se hace siempre con esa alianza entre el trabajo institucional, que es fundamental, pero las movilizaciones en la calle, y es lo que promueve de verdad cambios. Solo movilizándonos en las calles no se cambian las cosas, pero solo en las instituciones tampoco. Claro. Estamos observando en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, un auge de la extrema derecha, y además alimentada por patrones similares. Aparece ahí siempre Steve Bannon, aparece el Big Data, aparece una serie de discursos, aparecen las fake news, ¿no? Aparecen portales como Breitbart, como OK Diario. Aparece una lógica compartida, pero que está recibiendo un apoyo por parte de la gente. ¿Qué está pasando? Es un tema complicado. Esto que tú señalas es muy importante y hay que explicárselo a la gente. Hay mucho dinero detrás del auge de Vox, por ejemplo, en España. Y dinero no especialmente no limpio, desde luego, no, luminoso no, desde luego. Pero es verdad que, y no solo por parte de este grupo armado iraní, sino también por parte de muchos sectores, principalmente porque los sectores más privilegiados en nuestro país saben perfectamente quién defiende sus intereses. Lo decía yo el otro día. Una de las cosas que más me preocupa del auge de Vox tiene que ver con el blanqueo que estamos viviendo al Partido Popular y a Ciudadanos. El Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, y Ciudadanos, una marca que definió perfectamente Pablo diciendo que eran de lo que hiciera falta. Y claro, efectivamente han sido la muleta del Partido Socialista más reaccionario en Andalucía, del Partido Popular más corrupto en Madrid, han sido la muleta de lo que hiciera falta efectivamente. Pero es que la presencia de Vox blanquea de alguna manera las políticas del Partido Popular y Ciudadanos. Yo me enfado mucho con el tema de la violencia de género, porque el Partido Popular prácticamente dejó sin financiación el Pacto de Estado de Violencia de Género. Nunca han tenido ni la más mínima voluntad de ponerse del lado de las mujeres en materia de violencia machista. Cuando les decíamos, oye, que hay asesinatos que no son en el marco de la pareja o de la expareja, pero que también son violencia machista porque matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, nos miraban como si fuéramos auténticos extraterrestres, por ejemplo, a Sofía Castañón y a Ángela Rodríguez en el Congreso de los Diputados. Pues ya está bien, es verdad que hay que combatir de manera firme a Vox, especialmente porque están fuera del cumplimiento de los derechos humanos, pero que no blanqueemos con eso al Partido Popular y a Ciudadanos, que han hecho muchas políticas muy similares. De hecho, se han puesto de acuerdo con muchísima facilidad, ¿no? Creo que los ricos están tranquilos, Juan Carlos. Sí, no creo duda, que estén muy preocupados por el auge de Vox. Claro. Quería preguntarte también, ¿por qué hay mujeres que van en contra de los intereses de las mujeres? ¿Pesan más otros intereses? Bueno, pues ya decían que las opresiones no son posibles sin que haya oprimidos que colaboren en esa opresión, ¿no? Efectivamente, el feminismo ha tenido muchas veces dificultades para avanzar incluso dentro de las propias mujeres. Después todas hemos tenido los beneficios de aquellas que lucharon en primer lugar, ¿no? Como quienes defendieron en primera persona el derecho al sufragio femenino. Pues los cambios son así. Yo creo que a veces nos toca ser punta de lanza y yo confío en que esa España del cambio, que se opone a la España del pasado, ¿no?, que representa de alguna manera a Vox, se va a abrir paso, porque es una España de futuro, una España de esperanza, es un país que merece la pena. Claro. A mí yo creo que Vox, lo decía estos días, creo que Vox
nos obliga de alguna manera a mirar al pasado, a mirar hacia atrás, ¿no? Como a defender lo que ya hemos conseguido. Y yo creo que Podemos si lo que no tiene que decir... eres consciente, lo pierdes. Sí, y lo Europa tengo estaba claro. muy tranquila pensando que los derechos eran irreversibles. Y ahí tienes el Estado social, que es el gran pilar después de la Segunda Guerra Mundial, desmantelándose a pasos agigantados. Y lo tengo clarísimo del enorme riesgo, pero como no estamos en aquel momento, yo creo que nosotros tenemos el objetivo, tenemos de alguna manera la responsabilidad de señalarle también a España cuál es el futuro que le proponemos como partido político. Y yo sueño con una España en la que haya trabajos estables, en la que las mujeres tengan igualdad. Creo que ese futuro es de esperanza y merece la pena luchar por él, no con miedo. No con miedo a que venga la extrema derecha, sino con la ilusión de que entre todas podemos hacer grandes cosas, ¿no? Yo estoy convencido de que si el dolor no lo conviertes en conocimiento, el conocimiento no se convertirá en voluntad de acabar con el dolor y la voluntad de acabar con el dolor no se convertirá en capacidad política de hacer la transformación. Es decir, que el paso del dolor, ¿no?, al conocimiento es esencial. Y creo que ese paso está cortocircuitado, ¿no? Me estremece pensar, volviendo otra vez a Maroto, un tipo, ¿no?, que ha dado un paso valiente, ¿no?, al asumir el matrimonio homosexual, después que sea inclemente, ¿no?, con otro tipo de subalternidades, es decir, que le den igual los pobres económicos, le den igual los inmigrantes. Y uno podría pensar, si has sufrido, podrías haber construido empatía, ¿no?, pero esa empatía brilla por su ausencia, y también en algunas mujeres que establecen que a lo mejor el feminismo va a amenazar su condición de clase y prefieren seguir siendo subordinadas como mujeres antes que repartir su bienestar con otras mujeres y otros hombres. Por eso yo creo que nosotras tenemos que generar alianzas, ¿no? O sea, que quizás lo más importante que tiene, el reto más importante que tiene por delante Podemos tiene que ver con generar alianzas entre todas aquellas personas que viven opresiones diferentes, como pueden ser las personas racializadas, como pueden ser las mujeres, como pueden ser las clases trabajadoras que están viendo niveles de precariedad insostenibles, teniendo 3, 4 trabajos y llegar a fin de mes malamente, ¿no? Sin poder pagar la factura de la luz. Cómo generamos alianzas entre todas esas personas para que sean empáticas entre ellas, para que, aunque no sea mi dolor, aunque no sea mi sufrimiento, yo puedo empatizar con las opresiones y con el sufrimiento de otras personas, ¿no? Eso es lo grande de ser humanos, y eso es lo que yo creo nos puede permitir construir un proyecto político que merezca la pena. En esa dirección creo que los medios de comunicación se están convirtiendo en un espacio muy vinculado a este auge de la extrema derecha y esta imposibilidad, ¿no?, de revertir esta nueva situación donde la gente cree que con consumir tiene su proyecto de vida. Quiero que veamos un vídeo sobre una de las personas que creo, ¿no?, que se explicará, ya se explica, ¿no?, como una de las personas que más daño ha hecho a los medios de comunicación en España y también a la democracia de paso. Completamente legal esa vivienda. El dibujito que ellos han hecho y que han puesto, esto es privado, esto no sé qué, esto es protegido, eso lo han dibujado ellos, porque ese dibujo como tal, en el que figura eso como protegido, no es así. Supongo que ellos mismos lo habrán diseñado. El ayuntamiento está en manos del PP, esto es importante decirlo. Esto es muy importante. Claro. El ayuntamiento de Galapagar está en manos del PP. O sea, sospechosos de defender a Pablo Iglesias no son. Lo que sí sabemos es que OK Diario sabe dibujar. Bueno, a ver, sabe dibujar. ¿No? Sabe dibujar. Escribir regulín, pero dibujar se les da bien, ¿no? ¿Sí? Hay una cosa que me contaban ayer gente del programa, una periodista, Ana Francisco, que el día antes tenía OK Diario la información de que su información era mentira. Es decir, tenían los planos del ayuntamiento, Galapagar les había dicho, no, eso está dentro del plan de urbanismo, es correcto, y pese a tener esa información, la publican. ¿Sabes qué pasa? Que has dicho al principio que íbamos a hablar de medios de comunicación y yo diría, honestamente, que OK Diario no es un medio de comunicación, es verdad, Yone, es un panfleto. Pero después lo sacan sí. en La Sexta, lo sacan en Antena 3, lo sacan en Telecinco, lo sacan en muchos sitios, dándole credibilidad a un tipo que miente a sabiendas que miente. Y sobre todo que se ha demostrado que tiene relaciones muy estrechas con las peores cloacas del Estado de nuestro país, con unas cloacas que pertenecen al Ministerio del Interior
que es una institución que es de todas, que tendría que protegernos a todas y que sin embargo se ha demostrado en España que hay unas cloacas del Estado que se han utilizado para perseguir oponentes políticos, para construir informes falsos como el informe PISA que también difundió OK Diario, y desde luego yo a eso no lo llamaría periodismo. ¿Qué sí que me parece que está pasando en estas últimas semanas, también al hilo del auge de Vox, etcétera? Sí que creo que hay cada vez más voces dentro del periodismo que están cuestionando esta forma de hacer periodismo. Estabas el otro día hablando con Noelia Vera de este tema más largo y tendido, ya sabe mucho más que yo, pero sí que es verdad que necesitamos voces dentro del periodismo, como creo que están surgiendo ahora, cuestionando el propio papel de los medios, cuestionando pues eso, que se le dé difusión a noticias que son evidentemente falsas y que en el momento en el que haces el más mínimo contraste, como ocurre en este caso, se desmontan por sí solas, ¿no? Queda mucho por hacer y yo creo que los medios tendrían que dejar de comportarse a veces como niños de 3 años, ¿no? Yo tengo la sensación a veces de que Vox tiene un sonajero y que en el momento que quiere lo hace sonar y van todos los medios de comunicación detrás a ver qué ha dicho Vox. Bueno, pues intentar dejar de hacer eso estaría muy bien. Sí, lo planteaba Humberto Eco, ¿no? O sea, es decir, no puedes, lo planteaba George Lakoff también, es decir, que no puedes repetir, ¿no? Ni siquiera para reírte, ni siquiera para decir, ¡hala, qué barbaridad!, ¿no? Porque es que entonces les estás construyendo. Cuéntanos en 2 minutos algo de lo que se habla poco, pero que creo que es esencial para el futuro de España, que es qué demonios pasa con la Unión Europea. Qué buena pregunta. La Unión Europea está en clara descomposición y cuanto antes se den cuenta, mejor. Eso es lo que yo diría de ellos. Creo que han trabajado en exceso a favor de los privilegios de unos pocos y han dejado atrás lo que eran los grandes consensos fundacionales de la Unión Europea, que eran, aunque nunca se cumplieron, la garantía de prosperidad, de derechos sociales para la mayoría de la gente en nuestros países, no solo en España, sino en toda la UE. Y el ascensor social, o sea, hay una relación directa entre la paz en Europa y el ascensor, pero cae la Unión Soviética en el año 91 y parece que los grandes capitales europeos dicen hasta aquí ha llegado nuestro compromiso. Y siempre protegiendo a los mismos, favoreciendo que haya paraísos fiscales, favoreciendo que haya corrupción, permitiéndose a nivel institucional eso de una manera escandalosa. Creo que toca refundar la Unión Europea desde sus principios, a ver si esta vez se cumplen. Decía Galbraith que había una miopía, un cortoplacismo en el sistema capitalista que le imposibilitaba ver estas cosas. Hay grandes, ¿no?, capitales inteligentes, ¿no? No son gente solidaria como Warren Buffett, ¿no? O sea, no lo es, o tipos como Soros que dicen, cuidado, que si seguimos tensando la cuerda se rompe absolutamente todo, que es lo que permitió a Stiglitz darse cuenta de que lo que estaban planteando cuando él estaba en el Banco Mundial era una barbaridad. Pero parece que hay una imposibilidad, ¿no? Si uno mira los comportamientos de los grandes capitales, ¿no?, la impunidad, lo del BBV y los espionajes, todo ese entramado, ¿no? Dices, esta gente no tiene que dar cuentas a nadie, solamente a su cuenta de resultados. Porque tiene que ver también con que su único valor es el dinero, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros tenemos también una responsabilidad de poner, cuando decimos que hay que poner en el centro la vida, tiene que ver con poner en el centro también otros valores, que no sean solo el económico. Cuando tú planificas la economía de un país, no se trata solo de obtener más beneficio económico o que los bancos puedan ganar cada vez más dinero, no se trata solo de poner eso en el centro, se trata de que las cuentas tienen que cuadrar con la gente dentro y que el principal objetivo de un gobierno debería ser que la gente de su país viva bien, no estar al servicio, por ejemplo, de multinacionales extranjeras, como estamos viendo con el caso de Alcoa, de Vestas, ¿no?, de grandes multinacionales que no solo se han beneficiado de ayudas públicas, sino que encima dejan tirados a los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, pues a ver si tenemos ya gobiernos valientes que cuando planifican la economía pues te ponen en el centro a la gente. ¿Tú crees que puede un gobierno de un Estado nacional confrontar a estos poderes financieros internacionales? Sí. Honestamente creo que sí, creo que no va a ser fácil, creo que si llegamos al gobierno, y yo estoy convencida de que vamos a llegar, vamos a tener muchísimos enemigos enfrente, como los hemos tenido hasta ahora, pero creo que en el gobierno se puede hacer mucho. Creo que viendo de cerca, como veo ahora, el trabajo de los ministerios o del gobierno de España, creo que cuando estás viendo sí, la verdad. En la negociación que tiene Unidos Podemos con el gobierno de Sánchez. Viendo cómo lo veo cada día, creo que cuando eres valiente y te pones en tu sitio, hay muchas cosas que se pueden hacer. Si nosotros tuviéramos en nuestra mano poder hacer reales decretos cada viernes,
Creo que los trabajadores de Alcoa podrían estar mucho más tranquilos. ¿Tú crees que habría apoyo en países europeos, en la ciudadanía europea, unas políticas diferentes? Fíjate que lo está demostrando Portugal, ¿no? Ese país que de manera mucho más silenciosa pero muy contundente está haciendo cosas muy llamativas. El caso de la ley de educación, por ejemplo, en el que hay una apuesta muy clara por la escuela pública, que es algo que no está ocurriendo en España, pues ya me gustaría a mí tener esos números y la posibilidad de hacer políticas como las que están haciendo en Portugal. Y Portugal, la verdad es que no nos queda lejos. No queda lejos. Oye, una pregunta. Creo que el problema catalán es un agujero negro que devora casi toda la sensatez, ¿no? Incluidas las propuestas de Podemos, que siempre he pensado que son las más sensatas, pero da lo mismo, ¿no? Porque se convierte también en una sangría de votos el querer, ¿no?, evitar que eso sea una confrontación que lleve a Cataluña y al conjunto de España a posiciones mucho más tristes y miserables. Fíjate cómo han utilizado además algunos partidos como el Partido Popular y especialmente Ciudadanos, que ha sacado un rédito electoral tremendo, el enfrentamiento entre vecinos y vecinas, entre personas que viven en un mismo país y que deberían trabajar juntas para eso, imaginar y construir un futuro mejor, ¿no? Para mí el principal problema que tiene la cuestión de Cataluña, no solo en Cataluña sino también en el resto del Estado, es que es muy desmovilizador el problema catalán. Cuando tú tienes cada día en la televisión qué ha dicho Puigdemont, qué ha dicho Torra, qué le ha contestado Inés Arrimadas, creo que parece un problema de políticos. O sea, yo creo que hay mucha gente en su casa cansada pensando, pero ¿por qué no os ponéis de acuerdo de una vez? ¿Pero por qué no dialogáis y encontráis una solución si os pagan para ello? Genera mucha desmovilización el conflicto catalán. ¿Por qué Podemos no ha sido capaz de hacer entender su posición y esas acusaciones falsas, ¿no?, como tantas veces de independentismo, no ha sido capaz, ¿no?, de revertirlas? Pues yo creo que tiene que ver con que a veces llevar razón no significa que eso se traduzca en apoyos electorales, ¿no? Yo creo que tenemos razón. Creo que es verdad que con el tiempo cada vez más gente se ha ido dando cuenta de que sí había una solución. Cuando había mucha gente que decía que no había solución, sí había solución. Y que si se hubiera hecho antes, pues estaríamos en otra situación, no solo en Cataluña, sino en el conjunto del Estado. Pero yo creo que el tiempo nos va dando la razón y que a medio plazo creo que lo que nosotros proponemos es la única vía de salida sensata, pero es verdad que a veces eso, llevar razón, y también eso es parte de la madurez, ¿no? A veces llevar la razón no sirve. Oye, ¿eres optimista con el papel de la mujer en la política? Sí lo soy. Soy una convencida de que el feminismo es el futuro en nuestro país y que es uno de los principales motores de esa España del cambio que está en marcha, ¿no? Que ¿En qué lo verificas? ¿En qué se nota que se abran ventanas de oportunidad? Fíjate que yo creo que nosotras, yo me siento parte de eso. Yo me siento parte de una generación de mujeres jóvenes que está ocupando espacios en España en los que no estaba llamada a estar. Creo que nadie esperaba a una mujer joven como Irene Montero defendiendo la moción de censura que le plantó cara al PP más corrupto, ¿no? Que obligó a Rajoy a intervenir, ¿no? Cuando efectivamente. No lo tenía pensado. Salió sin papeles el pobre hombre y se equivocó algunas veces. Pero efectivamente es un símbolo, ¿no? Irene en esa moción de censura es un símbolo, pero creo que representa bien la generación de mujeres jóvenes que somos y que hemos dicho pues que ya no vamos a dejar que hagan política por nosotras, que vamos a estar en primera línea, guste o no guste, y hay mucha gente que no le gusta. Ha ocurrido una cosa que en otras peleas ha desaparecido, que es la transmisión de la lucha de abuelas a madres, a hijas, a nietas. Creo que yo eso lo verifico constantemente. En otras peleas, la lucha obrera, la lucha sindical, otro tipo de peleas como que se han disuelto. En cambio, la lucha feminista sí que mantiene un hilo de continuidad. ¿Por qué? Pues es que es una buena pregunta y yo no tendría la respuesta, porque me parece de lo más bonito que tiene el feminismo y quizás porque las mujeres nunca hemos tenido mucho protagonismo y eso te construye a veces que creo que tiene una ventaja y es que a veces te hace tener un poco menos de ego, porque si nunca has estado llamada a estar en primera línea, pues no esperas estar allí casi de alguna manera, que estás agradecida. ¡Ay, los egos de los hombres! Casi que estás agradecida por estar ahí. Creo que no debemos estar agradecidas porque es nuestro derecho estar ahí, pero el tener un poco menos de ego creo que te facilita construir con otras compañeras, con tus abuelas, con tus madres y decir, bueno, es que lo importante que hacemos aquí es cambiar las cosas, no
no salir yo, ¿no? En O sea, la que foto. cuando tú de joven patinabas, no querías llegar la primera a la meta. ¿Cómo es eso? O sea, esto se ha descubierto recientemente y me hace mucha gracia porque yo era muy mala patinando. ¿Ah, sí? Sí, yo era... Pues yo parece competía. que eras como una cosa absolutamente, vamos... Y es un deporte que me encanta. Yo siempre he sido muy buena estudiante, era muy empollona. Y creo que el deporte y sobre todo el patinaje me enseñó una cosa muy importante, que es que no siempre se es ni el mejor ni de los mejores, sino que a veces se puede simplemente disfrutar participando. Me llevé bastantes frustraciones en el patinaje, pero creo que bastantes lecciones interesantes para la vida. Y empollando conociste a Irene Montero. Así es, como estábamos en la primera fila las dos, ahí nos conocimos. Oye, ¿pensabas antes de entrar en esto de la política que iba a ser tan duro? No, la verdad es que hemos madurado a palos. ¿Qué es lo peor de la vida política? Lo peor de la vida política para mí es trabajar tanto para conseguir cambios tan pequeños. Eso es agotador. Que nos hayamos tenido que dejar la piel para que las pensiones se actualicen al IPC y que todavía sigamos peleando para que sea por ley, como madre mía, un derecho tan fundamental. Y lo que nos cuesta, pero bueno, que lo peleamos, pero lo que cuesta. Ione Belarra, Pamplonica, muchísimas gracias por venir aquí a la frontera. Aquí tienes tu casa. Es un placer. Gracias por celebrar de esta manera, ¿no?, el 5º aniversario de Podemos, pero yo sí de los que piensan que lo que no te mata te hace más fuerte. Hombre, y creo no te quepa que duda. sí que es verdad que yo llevo mucho tiempo verificando ruido. Y en una formación política que tiene una pelea tan, ¿no?, enorme como la que representa la lucha contra el modelo neoliberal, contra el cambio climático, contra las guerras, contra el sometimiento de las mujeres, necesita, ¿no?, tener orden dentro de la casa, porque si la casa está desordenada es muy difícil, ¿no?, que hacia afuera puedas articular. Y a lo mejor lo que toca es poner orden, ¿no?, en Podemos y después, bueno, pues construir, ¿no?, esos frentes amplios con fuerzas hermanas, pero que no te van a disturbar tanto, ¿no?, a la interna. No te falta razón, yo siempre te hago mucho caso, ya lo bueno. sabes. Muchas gracias, Ione. Y a vosotros desobedientes, ¿qué deciros? Ha sido una semana llena de cosas, no ha sido de las semanas más esperanzadoras, pero sí es algo repetido. Constantemente nos aparece gente que ve rayos de luz en la mitad de la humanidad, que son larga, que son las mujeres. No lo perdamos de vista. Hasta la semana que viene, desobedientes. Gracias. Sí.